Mi tío fue soldado durante la guerra de Vietnam. Encontraron algo aterrador que no era humano ni animal en la jungla, y lo ha perseguido hasta el día de hoy. Esta es la historia. Mi tío Trent falleció la semana pasada. La causa oficial de su muerte fue la cirrosis. Él tenía solo 75 años de edad. Francamente duró más de lo que muchos de nosotros esperábamos. Y sí, sé que suena cruel, pero es así. El tipo nunca soltaba la botella. Yo era muy joven por aquel entonces, pero por lo que me habían contado mi padre, el tío Trent, había sido un hombre perfectamente feliz hasta el día en que se fue a la guerra a Vietnam. Tenía muchos amigos, era popular entre las mujeres y mantenía una buena relación con su familia, teniendo un título en ingeniería civil. Estaba tan lejos de la persona que había regresado que casi queríamos preguntarnos si había sido reemplazado o no. Tras la guerra de los Estados Unidos, decidió simplemente dejar de participar en la vida. Fue una especie de, ya saben, quitarse la vida espiritualmente. Rompió con su novia y nunca solicitó trabajo, nunca contactó a sus amigos o familiares, nunca tuvo aficiones ni parecía hacer nada en absoluto. Solo alquiló un pequeño estudio a las afueras de la ciudad y se quedó ahí bebiendo y fumando todo el santo día. Era un misterio cómo siempre parecía tener suficiente dinero para cubrir todos sus gastos. Por un tiempo asumí que mi padre o mi abuelo lo habían estado subsidiando desde lejos, pero luego supe que no era así. Nunca les había pedido dinero, incluso cuando le ofrecieron algo sin condiciones. Él se negaba rotundamente diciendo que no lo necesitaba. Yo intenté visitarlo de vez en cuando, pero mi motivación para hacerlo disminuyó mucho hacia el final. Me gustaría pensar que no era por ser un sobrino terrible ni nada por el estilo, simplemente que era difícil hablar con él, difícil lidiar con él, y después de cada visita me iba con un mal sabor de boca, y no era solo por respirar el humo del alcohol o el tabaco. ¡Oh, no! Nunca parecía dispuesto a corresponder a ninguna conversación, así que nunca decía más que unas palabras a la vez. Siempre miraba fijamente la televisión y no podía distinguir si realmente me prestaba atención a lo que había en la pantalla o si simplemente se estaba distrayendo. Pero habían algunos momentos en los que casi parecía quererme decir algo. Apartaba la mirada de la pantalla y me miraba con una expresión atormentada. Era como si quisiera desesperadamente desahogarse, pero no se animó. Abría la boca como si estuviera listo para hablar y luego nada. Siempre nada. Así que te puedes imaginar lo sorprendido que me quedé cuando recibí una llamada de mi madre diciéndome que el tío quería verme. Quería hablar conmigo de algo. Estoy seguro de que mi padre me lo habría dicho, pero él había fallecido de cáncer hace unos años. Al principio no estaba muy seguro de cómo me sentía con esta idea. Después de todos estos años, de todos mis esfuerzos por conectar con él, y ahora, ¿por qué quería por fin hablar conmigo? Yo quería estar más enojado de lo que estaba, pero en realidad aún me quedaba algo de gracia para perdonarle la vida al tipo. Quizás había dado cuenta de que le quedaba poco tiempo en la tierra y que se arrepentiría de haber alejado a tanta gente. Quizás este era un intento de cerrar el capítulo, pero al mismo tiempo no podía negar mi curiosidad. Quizás por fin me contaría qué había pasado por ahí, aunque no estaba del todo convencido de querer saberlo. Fui a su departamento y toqué su puerta. Lo oí toser desde dentro antes de decirme que la puerta no estaba cerrada con llave y que entrara. Era la primera vez que entraba al lugar en más de una década. Olía y se veía mucho peor de lo que yo recordaba. Era una sensación de pesada desesperación flotando en el aire. El tío Trent estaba sentado en el mismo sofá de siempre, aunque ahora parecía un vertedero. Habían grietas en la pintura y manchas por todas partes. Sobre la vieja mesa de centro, frente a él, y habían varias latas de cerveza, botellas de licor y colillas de cigarrillos. El olor a moho y a podredumbre casi eclipsaba el humo. Él se dio la vuelta y es difícil subestimar el miedo que sentía al ver su rostro. Fue duro verlo en ese estado. Me hizo sentir como un tonto por no haber hecho más por ayudarlo, pero lo intenté. Muchos lo hacíamos. Me acerqué lentamente y me senté en el sofá a su lado. Le pregunté cómo se sentía.
Él negó con la cabeza y me dijo que no me molestara, que no necesitaba fingir, que estaba enfermo, pero no senil, que era muy consciente del coste de su comportamiento durante los últimos 50 años, y que no nos culpaba por no querer seguir con él. Pero esto no era una casualidad, había sido una decisión muy bien calculada. Escucharlo decir todo esto me había tomado por sorpresa. Por lo que recuerdo, esta fue la última conversación más larga que habíamos tenido, y aún más sorprendente fue lo lúcido que parecía. Pensé que décadas de abuso de alcohol le habrían pasado factura, pero ahí estaba, con la mirada y la voz más sincera que jamás había visto. Le dije que no me cabía duda de que había vivido cosas mucho más horribles de los que yo podría haber imaginado, pero que nunca tuvo que afrontarlo solo. Habíamos estado ahí para él. Entonces, ¿por qué había elegido una vida de soledad, Y es aquí donde la conversación tomó un giro inquietante. El tío Trent respiró hondo y miró a mi alrededor del departamento. Luego dijo que era porque nunca quiso ponernos en peligro. Yo lo miré fijamente y le pregunté qué quería decir con todo esto. ¿Qué clase de peligro, tío?, dije. Él me contestó que no estaba del todo seguro. Por eso le daba tanto miedo. Aseguró que si me contaba lo que le había pasado, debía estar preparado para afrontar las consecuencias, sean cuales sean. Una vez que supiera eso, me complicaría la vida de maneras difíciles de afrontar, que probablemente me vería obligado a mirar por encima del hombro por el resto de mis años. Pero si estaba dispuesto a correr ese riesgo, entonces debería servirme un poco de whisky y prepararme para escuchar su relato. Oírlo decir todas estas cosas me entristeció, no porque yo le creyera, sino porque prácticamente confirmaba su deterioro mental. Aunque aún hablaba con fluidez, era evidente que ya no estaba ahí. Decidí seguirle la corriente, solo sonreí y le dije que estaba dispuesto a correr el riesgo. Por una vez que las palabras salieron de mi boca, pude ver su expresión agria. Sé que no me crees, chico. Crees que estas son las divagaciones de un hombre descontrolado, pero te aseguro que no, dijo. Yo no esperaba esta reacción inmediata. No sabía qué decir, así que empecé a tropezar con las palabras buscando una respuesta. No te culpo, no lo hago. Sé que estoy cerca del final y sé que casi he perdido la razón, pero esto es algo que ni siquiera muerto voy a olvidar. ¿Quieres saber por qué bebo? Es porque si no lo hago, es lo único en lo que puedo pensar, lo único en lo que puedo soñar. Hizo una pausa, encendió un cigarrillo y dio varias caladas largas antes de verme fijamente. El conocimiento puede ser una carga. Si vas a escuchar esto, necesito saber que me crees, que has aceptado el riesgo, y si no, puedes olvidarlo, chico. Puedes seguir adelante y vivir toda tu vida sin preocupaciones. Yo todavía no sabía qué pensar, pero mi curiosidad había empezado a arder. Yo le pregunté por qué quería contármelo, si es que era tan peligroso, ¿por qué no se lo guardaba para sí mismo? Pero me dijo que no tenía una buena respuesta para esto. Simplemente sentía que alguien necesitaba saber todo lo que había sucedido antes de que falleciera. Dijo que existe una oscuridad en este mundo que está más allá de todo lo que nos han enseñado, de todo lo que conocemos, de todo lo que podemos comprender, y un día quizás tengamos que afrontarlo. Así que él me contó su historia. Me dijo que era la primavera de 1967. Se encontraba en las tierras altas centrales formando parte de un pelotón de unos 30 hombres que atravesaban la selva profunda. Su objetivo era contactar con un oficial de inteligencia francés llamado Bernie, quien los guiaría a un campamento considerable del FIN que debían emboscar y posteriormente requisar. Eran instrucciones sencillas, pero ejecutarlas sin morir o quedar mutilado habría sido una hazaña muy hercúlea. Para entonces ya había presenciado a otros 23 enfrentarse a diversos finales espantosos. Recordaba ese número exacto porque cada uno se le había grabado tan profunda en la mente que era difícil no llevar la cuenta. Cada momento que pasaba en la selva lo ponía nervioso. Siempre estaba de paranoico, cansado y asustado. Decía que debía ser alguna versión del mismísimo infierno, pero ese día en particular, el aire era caluroso y denso, con un sol denso que ardía sobre sus cabezas.
Los mosquitos revoloteaban constantemente alrededor de sus cabezas, mientras que las hormigas se metían constantemente en sus botas. Sentía los brazos pesados de tanto cortar bambú y grandes enredaderas de ratán. Olía a musgo, a tierra mojada, olores penetrantes y acres de la fauna, junto con sudor y aceite de armas que emanaban de sus compañeros reclutas. Le dolían los pies. Estaban calientes, húmedos dentro de sus botas. El pie de trinchera se había convertido en un problema común y temía que pronto lo afectara. Llevaba mucho tiempo caminando. No sabía con qué certeza ni cuánto tiempo, pero dijo que le había parecido más largo que cualquier otra cosa que hubiera hecho antes. Al anochecer dormían en el suelo, cubriéndose con ponchos finos, y claro que no pudieron conciliar el sueño, ninguno de ellos. Mientras yacía en el suelo no escuchaba ningún ronquido y no olía nada en absoluto. Nada. Se escuchó caer un alfiler, lo cual era inusual, tanto que se incorporó en cuanto se dio cuenta. Pronto casi todos los demás también despertaron simultáneamente. Miró a su alrededor en la oscuridad, aunque no estaba seguro de qué debía buscar, pero sentía que se le erizaba el vello de la nuca. Era como una señal de que estaban en presencia de algo maligno. Entonces encendieron sus linternas y los soldados se miraron fijamente unos a otros, como si sus semejantes pudieran tener una respuesta para esa cosa extraña que estaban sintiendo. Al poco rato algo rompió el silencio. Todos agarraron sus rifles y se pusieron de pie, aunque nadie comprendía el ruido. Parecía que provenía de algún lugar por encima de ellos. Miraron hacia arriba y finalmente una de sus luces captó movimiento, algo que bajaba arrastrándose por uno de los árboles. Dijo que sintió como si su cerebro sufriera un cortocircuito al intentar procesar lo que veía. Era una figura humana, arrastrándose a 4 patas por el tronco del árbol. Eso no debía estar bien. Eso no podía ser posible. No pudieron ver bien a la criatura persona antes de que saltara a otro árbol de manera rápida, luego a otro y luego a otro, muy pero muy veloz. Pronto estaba rebotando entre los árboles a una velocidad inquietante y no tardó mucho en sonar el primer disparo. El caos estalló mientras las ráfagas erráticas de disparos resonaban en la noche. Se escuchaban muchos gritos y mucha confusión. Se enfrentaban a un solo objetivo, pero uno que parecía imposible de alcanzar. En un momento dado, la figura saltó al árbol justo detrás de mi tío Trent. Se giró iluminando con su linterna a lo que parecía ser un hombre pálido, el cual estaba sin ropa y demacrado. Tenía sus ojos hundidos y la piel del rostro tenía tensa sobre el cráneo. Tenía cejas pobladas, cabello oscuro y muy espeso. Colgaba de una rama con un brazo como un primate. Miraba fijamente al tío Trent y sonreía. Sus dientes eran grandes, terriblemente podridos, con pequeños gusanos retorciéndose entre ellos. Dijo que su rostro estaba solo unos metros del suyo y que podía verlo con tanta claridad que la imagen se le quedó grabada como fuego, algo imposible de olvidar. Entonces él buscó a tientas su rifle, pero para cuando lo tuvo en sus manos, el hombre había saltado hacia la oscuridad y un hedor penetrante y nauseabundo flotaba en el aire como a leche agria, mezclada con un extraño elemento industrial. Era tan tenso que le hizo llorar, y todo el pelotón permaneció despierto el resto de la noche. Al amanecer prosiguieron su marcha, adentrándose en la selva. La mañana transcurrió normal, en silencio. Nadie sabía qué decir, pero después de un rato alguien sugirió que regresaran. Gutiérrez, quien era el líder del pelotón, rechazó la petición rápidamente. Era un tipo muy rudo. Dijo que tenían un trabajo que hacer y que estaban obligados por el deber nacional a cumplirlo, pasara lo que pasara. Pero no parecía tan seguro. Sus palabras carecían de convicción. Era como si hubieran intentado sin éxito convencerse de que no estaban confundido ni aterrorizado. Así que siguieron adelante con el plan. Trent dijo que el sol parecía más brillante ese día. Tenían un cielo despejado y las temperaturas eran abrasadoras, sumidas a la falta del sueño, que resultaba ser un infierno. Alrededor del mediodía encontraron 2 cadáveres tendidos en el suelo. Eran soldados del ABN.
y solo pudieron darse cuenta de ello gracias a las carabinas SKS que estaban junto a ellos. Vaya, los cuerpos eran indistinguibles, estaban mutilados hasta tal punto que apenas se parecían a personas. Eran docenas de trozos de carne que habían sido arrancados, habían varias extremidades que les faltaban como si las hubieran arrancado directamente. Estaban dispuestos a creer que podría haber sido obra de un tigre o un jabalí hasta que vieron un tercer cuerpo colgando de las entrañas de una de las ramas del árbol, todo a unos 15 metros de altura. Aún así, el líder Gutiérrez insistió en que era solo eso, un animal salvaje, y que la noche anterior también había sido un animal todo salvaje, que no pasaba nada raro, y que no tenía nada de qué preocuparse. Pero algunos de los soldados del pelotón parecían dispuestos a aceptarlo, pero la gran mayoría no. Alguien sugirió que cancelaran la misión. Varios más coincidieron, pero Gutiérrez contraatacó alegando que estaban más cerca de reunirse con Bernie que del cuartel, así que era mejor continuar. Se produjo mucha discusión, y los ánimos se bajaron y la situación se puso más que tensa. Al final tuvieron que votar. 7 querían regresar, mientras que el resto prefería seguir adelante. Esos 7 terminaron regresando solos. Trent admitió que había considerado irse con ellos, hasta que consideró la logística. No tenía ninguna posibilidad de regresar antes del anochecer. Era mejor ir con más fuerza por el día. Pero cuando el sol empezó a ocultarse de nuevo, la tensión en el aire era casi palpable. Dijo que sentía las piernas cansadas y que las ampollas de los pies empezaban a abrirse. Pero siguió adelante, esforzándose al máximo por seguir con el ritmo del grupo. En un momento dado, alguien se acercó a él. Se presentó como Duncan y le preguntó si lo había visto. Trent le preguntó qué significaba eso. ¿Ver qué? El hombre que había estado saltando entre los árboles. Duncan le respondió. Quería saber si Trent lo había visto cara a cara, a lo que mi tío asintió y le dijo que sí. Duncan le pidió entonces que describiera su apariencia, pero al hacerlo Trent palideció. Le contó que había visto al que parecía ser el mismo hombre hace unos 10 minutos. Estaba agachado entre la maleza, a unos cuantos metros del grupo, observándolos cautelosamente, todo mientras ellos caminaban. Duncan estaba a punto de gritarle cuando de repente desapareció, hundiéndose bajo el suelo. Esas fueron las palabras exactas que usó el tío, hundido, como tragado en la tierra. Le comentaron esto al líder Gutiérrez, pero él le restó importancia. Les dijo que siguieran adelante y que se mantuvieran alerta. Sin embargo, sus ojos se contradecían con las palabras. Podía ver el miedo en ellos. Era la incredulidad y el pánico que intentaban reprimir desesperadamente. Era una sensación incómoda que se extendió entre ellos a medida que el cielo comenzaba a oscurecerse, porque ya deberían haber contactado con Bernie hace varias horas. El líder Gutiérrez intentó justificarlo alegando que habían ido demasiado lento y que para compensar su falta de ritmo necesitaban avanzar durante la noche sin acampar, y ahí fue donde todo empezó a descontrolarse. El resto del pelotón le dijo que eso no podía pasar. Llevaban más de 40 horas sin dormir en aquella selva desolada y que sus cuerpos estaban a punto de desmayarse. Ya necesitaban descansar, ahora. Pero el líder Gutiérrez no estaba tan convencido. Les dijo que podían acampar si querían, pero él mismo quería contactarse con Bernie. Intentaron explicarle lo malo que era esta idea, pero era demasiado terco, demasiado delirante como para apaciguarlo. Así que terminó marchando solo hacia la oscuridad y nadie más se unió a él. Empezaron a prepararse para la noche y Trent se ofreció como voluntario para formar parte del primer turno de noche. No porque no estuviera cansado, sin duda que lo estaba. Dijo que sentía como si le hubieran dejado los ojos secos durante una semana al sol, pero también sabía que mientras estuviera ahí, no podría dormir, no después de todo lo que había pasado, sobre todo a Duncan. La primera hora más o menos transcurrió sin incidentes. Simplemente se sentó ahí mirando las estrellas y escuchando el zumbido casi ensordecedor de los grillos, las cigarras y lo que fuera que hubiera ahí. Dijo que eso lo tranquilizó un poco porque los insectos son parte del entorno natural, allí es donde pertenecen. Pero la paz no duró mucho y pronto volvió el silencio. Dijo que fue como si le hubieran dado a un interruptor. De hecho, no parecía haber explicación alguna.
Aunque no había ninguna amenaza explícita, todos agarraron sus rifles, aunque mantuvieron las luces apagadas, no porque alguien se los hubiera ordenado, simplemente fue una decisión colectiva, como si encenderlas lo expusiera a lo que fuera que estuviera ahí, animal o no, pero no pasó nada. El silencio persistió y se quedaron en el limbo, con los dedos apretando el gatillo, pero sin un objetivo al que apuntar. Finalmente alguien señaló algo extraño. Era un agujero en el suelo frente a ellos. Las estrellas brillaban tanto que no tuvieron que preguntar de qué hablaba. Todos podían verlo sin problema. Y era eso, solo eso. Un agujero en el suelo. Un círculo perfecto, completamente oscuro, del tamaño de una tapa de alcantarilla. Todos se quedaron mirándolo. Trent dijo que estuvo muy tentado de dispararle, pero ¿dispararle a qué? ¿Qué se suponía que iba a pasar ahí? De repente, algo salió volando. Era como si alguien hubiera estado dentro de ese agujero y lo hubiera lanzado hacia arriba. Pronto se dieron cuenta de que era un cuerpo, horriblemente destrozado como todos los demás. Volvieron a mirar el agujero y vieron que había desaparecido. Luego volvieron a mirar el cuerpo. A pesar de lo mutilado que estaba, aún pudieron identificarlo con exactitud. Era el líder Gutiérrez. Habían estado con él el tiempo suficiente como para que sus cerebros pudieran completar los detalles que le faltaban. Parecía que le habían cercenado brutalmente todo el lado izquierdo de la cara, aunque no estaban seguros de qué lo había provocado. Quizás fue una dentadura enorme, quizás una sierra, pero tenía el otro ojo intacto. Estaba completamente abierto, congelado, en una aterradora mirada perpetua de horror. Trent esperaba que la falta de sueño le hubiera provocado esta alucinación, pero para su incredulidad, todos los demás confirmaron que veían lo mismo, que el cuerpo de Gutiérrez había sido arrojado desde un agujero en el suelo, y que tal agujero ya no existía. Dijo que no recordaba haberse quedado dormido esa noche, pero que debió hacerlo en algún momento, porque recordaba haberse despertado a plena luz del día con el sonido de algo chisporroteando, con el olor a carne, ajo y cebolla. Él se incorporó y se frotó los ojos. Miró al frente y vio a un hombre agachado sobre una fogata improvisada a pocos metros de donde había estado tumbado. Usaba un palo para mover lo que parecían ser cubos de carne en una sartén. Llevaba una chamarra cazadora, pantalones cargo y botas, pero no llevaba ningún arma. Pronto el resto del pelotón también se despertó. Nadie dijo una palabra y todos se quedaron mirando a este tipo, como si hacer cualquier cosa para llamar su atención pudiera resultar ser peligroso. Finalmente el hombre dejó el palo y se giró para encararlos. Trent me contó que en cuanto vio su rostro tuvo que tragarse la bilis que le subía por la garganta, porque este hombre parecía medir alrededor de casi 2 metros, pero a la vez era mortalmente frágil, hasta el punto de que parecía que un viento fuerte podría hacerlo tambalear. Su piel era del color de papel y estaba tan apretada contra su cráneo que casi parecía una máscara. Todo en él estaba incorrecto, era como un extraño intento de replicación a un humano, pero uno que no había salido del todo exacto. Era el mismo tipo de la otra noche, de eso no había duda. El extraño hombre los miró fijamente un rato antes de sonreír, revelando una dentadura color cloaca. Entonces, un hedor familiar inundó el aire. Trent miró fijamente a Duncan, quien parecía petrificado. El hombre se presentó como Bernie, dijo que era un placer conocerlos a todos finalmente, y nadie le respondió. Nadie se movió. Se produjo un silencio incómodamente largo que solo se rompió cuando Bernie preguntó si alguien tenía hambre. Trent dijo que seguramente todos estaban hambrientos, pero ninguno dijo ninguna palabra. Aún no habían superado el shock inicial. Buscó con la mirada el cuerpo de Gutiérrez, pero ya no estaba. El hombre insistió en que probara la carne que había cocinado él, que necesitarían energía para la larga caminata que les esperaba. A pesar de su extraña apariencia, la voz del hombre era bastante normal, pero su acento no era francés. No pudieron determinar con exactitud de qué nacionalidad era. El hombre entonces metió la mano en su espalda y sacó una botella grande de agua, pero debió de haberla tomado de la nada porque no llevaba mochila. No llevaba nada en absoluto. Trent lo miró fijamente.
y vio trozos de hielo flotando en su interior a pesar de que hacía casi 32 grados. El hombre lo sostuvo y preguntó si alguien tenía sed. Trent dijo que sentía la garganta como papel de lija, pero no dijo nada. El hombre seguía ofreciendo esta bebida refrescante, preguntando si alguien necesitaba algo de beber, y finalmente alguien se acercó, aparentemente dispuesto a aceptar la oferta, pero Trent se interpuso y le dijo que no lo aceptara. Dijo que no estaba seguro de dónde había surgido esa repentina audacia, que era más bien como una reacción visceral, una necesidad primaria de proteger a su prójimo del peligro. Dijo que estaba 100% seguro de que no era agua lo que estaba en esa botella. Sin embargo, el soldado parecía confundido, pero no parecía dispuesto a oponerse, así que retrocedió, y de repente la sonrisa del hombre desapareció y se giró para mirar a mi tío Trent. Él dijo que nunca había visto semejante expresión de odio, que había una crueldad tras sus ojos que parecía trascender la realidad, pero solo duró unos segundos antes de que la sonrisa emotiva volviera. Trent dijo que creía ver una especie de gusano intentando escabullirse de su boca por un hueco entre sus dientes. El hombre dejó la botella en el suelo y dijo que estaba ahí para que cualquiera lo tomara, pero que más les valiera darse prisa porque les esperaba un largo viaje. Dio unos pasos a un lado como para dejar paso a uno de ellos y que tomara la delantera. Detrás de él había un sendero que Trent no había visto antes. Era una clara separación entre la vegetación demasiado clara. Parecía antinatural y aún más por la oscuridad, como si el espacio absorbiera hasta el último rastro de luz solar. Una vez más, el hombre les dijo que mejor se pusieran en marcha, ya que les esperaba un largo camino, pero nadie se movió. En ese momento, todos los hombres del pelotón habían llegado a un acuerdo tácito, que ante ellos alzaba una presencia absolutamente maligna, que bajo ninguna circunstancia podrían darle lo que él quisiera, así que simplemente lo miraron fijamente sin saber qué otra cosa hacer. El hombre los miró fijamente y pudieron ver cómo su sonrisa se desvanecía poco a poco. Empezó a repetirse, con la agitación aumentando en su voz con cada repetición. «Es mejor que empiecen a moverse, hombres. Hay un largo camino por delante», dijo, como si fuera una de las pocas frases que sabía decir. Ahora no sabían qué hacer. Todos estaban demasiado aterrorizados y desconcertados por el hombre como para intentar confrontarlo, así que simplemente se quedaron ahí, viéndolo. Después de lo que pareció una hora, pudieron escuchar el zumbido de las aspas del helicóptero a lo lejos, dirigiéndose hacia ellos. Trent dijo que el alivio que sintió al escucharlo fue casi eufórico. El hombre miró al cielo y luego los miró de nuevo. Esa expresión de odio y malicia había regresado. Apretó la mandíbula con fuerza y Trent casi estaba convencido de que se estaba preparando para golpearlos, pero entonces se giró y se adentró en la oscuridad del sendero. Trent parpadeó y el hombre extraño desapareció. También el sendero desapareció. Fue en un instante, como si ninguno de los dos hubiera estado ahí, como si ninguno hubiera existido. Quizás habrían podido racionalizar todo el asunto como una alucinación masiva causada por algún tipo de gas experimental que estaba siendo probado en ellos, pero la sartén y la botella seguían ahí, el fuego seguía vivo, la carne humana estaba quemada hasta quedar en pedazos ennegrecidos. Apenas unos minutos después vieron cómo varios helicópteros descendían en un claro cercano. Poco después todos fueron rescatados de vuelta a la base. Claro que tenían muchas preguntas, pero por muchas que hicieran no obtenían respuestas. Simplemente les dijeron que se quedaran en el cuartel a esperar. Pero, ¿esperar qué? ¿Qué demonios acababa de suceder? Después de un rato, cada miembro del pelotón fue interrogado individualmente por hombres trajeados. Supuso que eran agentes de la CIA, aunque no pudo confirmarlo. Trent dijo que describir lo que sucedió en voz alta le hacía cuestionar si algo de aquello era real, ya que todo parecía tan absurdo, pero los hombres de traje no parecían creerlo. Escuchaban atentamente todo lo que decía, pero nada en su tono, expresión o lenguaje sugería incredulidad, lo cual les asustó aún más. En un momento dado, les preguntó directamente quién demonios era ese hombre, y los trajeados le dijeron que no lo sabían, que nunca han podido averiguarlo.
Al día siguiente los embarcaron de regreso a los Estados Unidos. Simplemente les dijeron que habían cumplido con sus obligaciones, que su periodo de servicio había terminado oficialmente, pero sabían que no era cierto esto, porque la duración estándar de un periodo de servicio es de 1 año, y ni siquiera habían estado allí 8 meses. Pero nadie los cuestionó, todos estaban felices de largarse de allí. Trent tomó un taxi a casa desde el aeropuerto. Al llegar a su edificio, vio otro hombre trajeado parado frente a su puerta. El tipo le mostró una placa de la CIA y se presentó como Miller. Luego preguntó si podían entrar y charlar un rato. Trent dijo que el tipo no parecía amenazante ni nada por el estilo, pero que emanaba una energía extraña, algo que no lograba asimilar. Una vez en su unidad, Miller abrió el maletín que llevaba y sacó un montón de papeles. Trent le dijo que si esperaba que leyera todo eso estaba loco. Miller se rió y le dijo que esto era solo consecuencia de la burocracia, pero que resumiría rápidamente todo lo que necesitaba saber. Básicamente el gobierno le pagó $6,000, a lo que hoy actualmente con la inflación habrían sido $55,000 en prestaciones anuales por el resto de su vida. Estas prestaciones se ajustarían según la inflación mientras viviera. La única condición era que no podía hablar jamás de lo que había visto en Vietnam. Absolutamente ninguna mención del extraño hombre a nadie. En cuanto lo hiciera, entonces le cortarían el acceso. Lo único que necesitaba era su firma. Trent dijo que había intentado sacarle más información a Miller, pero el tipo de la CIA estaba inmóvil y no se movía. Le preguntó qué pasaría si no firmaba. Quizás quería contarle al mundo exactamente lo que había visto. Quizás lo haría famoso y podría forjar una carrera con ello. En respuesta, Miller le dijo que podían aumentar esa cifra a $7,500 al año. Y Trent le preguntó finalmente a qué le tenían miedo, por qué no querían que esta información se divulgara. Miller le dijo que no era asunto suyo, pero que si moría de ganas de una respuesta y no soportaba la falta, se le diría concisamente. Habían ciertas cosas que era mejor que el público no supiera. Sería más fácil para ellos, generaría menos caos y permitiría que la sociedad funcionara con la mayor fluidez posible. No era que intentaran mantener a los civiles en la ignorancia a propósito, simplemente intentaban protegerlos. Al final de la conversación, Trent había conseguido que recibiría $11,000. Aún no había aceptado del todo lo que Miller intentaba decirle. Había estado discutiendo con él casi durante media hora, pero estaba cansado. No quería lidiar más con eso, no quería pensar en ello. Lo bueno era que no se quedaría sin hogar pronto, porque no habría podido ir a trabajar después de esto, al menos no por mucho tiempo. Intentó centrarse en lo positivo. Ahora tenía tiempo libre para hacer lo que quisiera. Podía viajar por el mundo y podía emprender un negocio, pero durante las siguientes semanas no hizo nada, porque no podía dejar de pensar en el hombre. Era lo único en lo que podía centrarse. Luego encontró una solución con el alcohol. Bebía en cada comida, luego entre comidas, y luego a cada hora en punto, desde el mediodía hasta la medianoche. Y sí, estaba funcionando. Salía tanto de fiesta que ya no pensaba en ello. Un día, sintiéndose generoso, se ofreció a llevar a mi padre a Hawái. Se tumbarían en la playa y beberían hasta vomitar, etcétera, etcétera. Los primeros días se lo pasaban genial, era un paraíso. Y entonces, una tarde estaban tumbados en la playa. El cielo empezaba a adquirir un hermoso tono naranjoso. Hacía unos 27 grados, y el viento fresco empezaba a hacerle sudar. A medida que oscurecía, la playa empezó a vaciarse poco a poco. No tenían otro sitio a donde estar, así que se quedaron esperando el atardecer. Estaban tan borracho que empezó a contarle a mi padre todo lo que había pasado. Dijo que guardarse todo aquello le estaba empezando a matar. Tenía que desahogarse y tenía que contárselo a alguien. Y si había alguien en quien podía confiar, ese era su hijo. Pero no llegó muy lejos. Se detuvo justo antes de poder describir el primer encuentro, porque fue entonces cuando vio la figura en el agua. Ya todos habían ido, pero esta persona seguía ahí de pie, sumergida hasta las rodillas, simplemente permaneciendo ahí de pie. La figura parecía alta y desgarbada. Trent dijo que parecía que llevaba pantalones y chaqueta, aunque estaba demasiado lejos como para distinguir más detalles, pero lo estaba asustando. ¿Pero por qué? ¿Qué demonios estaba pasando?
se preguntaba en sus adentros. Se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos hasta que pudo distinguir qué aspecto tenía. La comprensión que lo invadió era como una ola de frío. Se levantó y le dijo a mi papá que tenían que marcharse. Luego corrió de vuelta a la habitación del hotel y bebió hasta desmayarse. Me dijo que había sido el mismo hombre de la selva, vestía la misma ropa. Cuando le pregunté cómo podía estar tan seguro, me dijo que era inconfundible, que era un trozo que jamás olvidaría. Después de eso contactó a otros miembros del pelotón. Los pocos que le respondieron le dijeron que también lo había visto desde su regreso. Uno de ellos incluso lo había visto en Italia. Y en cada caso habían estado a punto de revelarle a alguien más los detalles de lo ocurrido en la selva. Era como si el hombre se hubiera adelantado a sus pensamientos y hubiera aparecido antes de que pudieran hacerlo. Entonces empezó a oír rumores extraños, como que una semana después encontraron los cuerpos de los 7 soldados que habían regresado. Todos habían sido aplastados hasta formar un montón de carne podrida que luego fue horriblemente metido en una trinchera. También se enteró de que el gobierno había investigado a fondo los antecedentes de Perny. Todo junto con la correspondencia que habían mantenido meses antes. Encontraron inconsistencias extrañas, cosas que simplemente no cuadraban, como el hecho de que los contactos militares franceses con los que creían haber estado hablando no existieron. Que cada hombre y rango habían sido inventados, pero que se habían hecho tan bien que no lo descubrieron hasta después. Pero ahora los franceses negaban rotundamente la existencia de un tal Perny. Nunca había sido un oficial ni miembro del ejército. No podían confirmar registros de su escolarización, ni quién eran sus padres, ni siquiera si nació en suelo francés. Pero también escuchó informes sobre un hombre que coincidía con toda la descripción física de Perny y que había escapado de una prisión de Egipto hace unos años antes. Fue un suceso bastante notable porque no había mucha gente en Egipto que se le pareciera, y escapar de una prisión allí era casi imposible. También escuchó otras cosas, pero en algún momento todo se volvió demasiado. Intentar procesarlo todo estaba empezando a volverlo loco. Fuera donde fuera no podía evitar mirar por encima del hombro, y pronto dejó de ir a algún sitio salvo al bar de la calle, y seguro que nunca volvió a hablar de Vietnam, no hasta ahora, y eso fue todo. Esa fue su inquietante historia. Esperaba haber arrojado algo de luz sobre el asunto, principalmente que el aislarse no había sido algo personal. Dijo que esperaba que yo lo entendiera, y que aún apreciaba mis esfuerzos por intentar hablar con él, y entonces me dijo que lo lamentaba, que ahora estaba en peligro, y le pregunté cómo podía estar tan seguro. Tal vez después de todos estos años este hombre ya no estaba, tal vez ya había muerto, o tal vez simplemente había seguido adelante, pero Trent dijo que sabía que no era así, porque podía ver al hombre ahora mismo, y que nos estaba viendo por la ventana directamente. Yo me giré para ver la ventana y por una fracción de segundo vi lo que parecía ser la cabeza de alguien asomándose cerca del fondo del cristal, pero entonces parpadeé y ya no estaban. Trent vivía en el 7º piso. Llamé a la policía a pesar de que Trent dijo que no lo hiciera. Registraron la zona pero no encontraron nada. Me dijeron que quizás solo había sido un efecto de luz, pero que volviera a llamar si veía algo más. Yo no me sentía cómodo dejando al tío Trent solo esa noche, así que le dije que dormiría en la habitación de invitados. Él protestó, me dijo que no era necesario, pero yo insistí, más que nada porque podía ver el miedo en sus ojos y estaba aterrorizado. Por supuesto no dormí nada esa noche, pero salió el sol y no escuché nada extraño. Cuando intenté despertar a Trent a la mañana siguiente yo no pude. Había una brisa fresca en la habitación y noté que la ventana estaba abierta. Sin duda no la había dejado abierta y dudo que Trent lo hubiera hecho. Llamé a una ambulancia y se lo llevaron. Más tarde me enteré que lo declararon sin vida en el hospital. Algo así como insuficiencia hepática aguda y repentina. Era una explicación bastante sensata, pero las circunstancias no me convencían. El funeral fue solo una semana después, un evento improvisado y muy rápido. No acudieron muchas personas. Aparte de mi mamá, mi hermana y yo, habían algunos familiares distanciados, algunos de sus compañeros de copas, y luego otro hombre al que nadie más parecía reconocer. Llevaba una chaqueta vieja, cortavientos y pantalones cargo que parecían demasiado holgados para su complexión.
Aunque estaba sentado noté que era bastante alto, casi de 2 metros. Tenía su piel pálida y los rasgos eran tan extraños y misteriosos que no pude evitar mirarlo fijamente. Lo que me asustó más fue que nunca recordé haberlo visto aparecer. Fue como si hubiera aparecido de repente. Por un momento pensé que tal vez estaba alucinando con este sujeto, hasta que mi hermana hizo un comentario sobre lo mucho que la estaba asustando. Fue un funeral con el ataúd abierto y en cuanto sacaron el cuerpo del tío, el hombre ya no estaba y tampoco lo vi salir. Desde el funeral han pasado muchas cosas raras. Siento que me siguen. Veo la misma camioneta negra estacionada donde quiera que voy. Una vez, en plena noche, miré por la mirilla de mi departamento y vi a alguien de traje parado justo en mi puerta. No era el mismo hombre del funeral, aunque también lo estaba viendo. Caminaba detrás de mí en público, me acechaba en el supermercado y se sentó a unas mesas de distancia en los cafés o restaurantes a los que iba. No sé por qué carajo me está siguiendo ni qué es lo que desea. Ya no sé qué hacer con él. Por ahora entiendo lo que Trent quería decir. El conocimiento no siempre es bueno. A veces puede resultar ser peligroso. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.